igual que aquellos Liebesträume, esos bellísimos sueños de amor de Franz Liszt. A veces sentimos que el amor nos arrebata en cuerpo y alma de la realidad y nos sumerge en un mundo de ensueño y fantasía. Pero es justo lo contrario, diría Iris Murdoch, a través de sus 26 novelas y textos filosóficos. El amor es la tensión que nos exigen los objetos y las personas que encontramos en el mundo. Las cosas nos hablan, los animales tienen su existencia diferente de la nuestra. Las personas son libres y se nos imponen como tales, como seres independientes con una realidad propia. El amor es la respuesta que le damos a la realidad, el deber epistemológico de reconocernos como parte del mundo, como parte de una realidad dada y objetiva. Por eso las palabras de Ledyard, pintor elusivo e introvertido, amor, profesor cuarentón, casado y con 2 hijos adolescentes, que a pesar de su vida familiar y su relación de años con Nan, su sarcástica pero fiel esposa, se ha dejado arrastrar por el sentimiento hacia la señorita Carter. Esto en El castillo de arena, una de las primeras novelas de Murdoch. ¿Felicidad?, le pregunta Ledyard, haciendo una cara de incomprensión. ¿Qué tiene que ver la felicidad con todo esto? ¿Piensa que usted o cualquier otra persona tiene una especie de derecho a la felicidad? Esa idea es una directriz muy pobre. Podrá ser una directriz muy pobre, dijo Moore, pero es la única que tengo. Hablaba con amargura. Eso no es verdad, señor Moore, respondió Ledyard. Se inclinó hacia adelante, encorvándose por encima de Moore, su cabello largo meneándose. Existe algo que es el respeto por la realidad. Usted ahora está viviendo en sueños, sueños de felicidad, de libertad. Pero en todo esto solo está pensando en usted mismo. No está captando de verdad el ser distintivo de su esposa o de la misma señorita Carter. Felicidad, libertad, amor. Esos son los temas centrales de la gran obra literaria de esta filósofa irlandesa que murió en 1999 después de algunos años de padecer Alzheimer, esa terrible enfermedad que nos carcome la memoria y se roba nuestros recuerdos. Préstame tu atención unos minutos. Tal vez aprendamos a olvidarnos de nosotros mismos. Tal vez aprendamos a silenciar el ego y aprendamos a escuchar la realidad. Bienvenidos a Cultura Mínima número 23. Les habla José Terán, creador de Cultura Mínima, que irónicamente en esta ocasión me encuentro totalmente solo y abandonado para hablar de un tema que a todos nos interesa, todos lo hemos vivido, experimentado, sufrido, que es el amor. Entonces, desde la soledad estaré yo aquí platicándoles lo que nos dice una pensadora, una escritora muy interesante que conocí hace poco, que se llama Iris Murdoch, filósofa irlandesa que escribió 26 novelas. Entonces espero no aburrirlos tanto ni tomarme mucho de su valioso tiempo, pero creo que podemos sacar algo muy interesante de esta autora. Aprovecho para mandarles saludos a los colaboradores y a los escuchas que se encuentran en otros países. Tenemos por ahí conocidos en Alemania, saludos en Noruega, en Estados Unidos, en Argentina. Saludos a todos y los que nos estén escuchando y tengan interés por alguno de los temas o al contrario piensen que no estamos hablando de nada interesante y les gustaría escuchar sobre otros autores, otras obras literarias, culturales, artísticas, pues adelante nos pueden escribir ahí en nuestra cuenta de correo o contactarnos a través de las redes sociales. Entonces vamos a hablar de cómo llegué yo a esta autora, que no es muy conocida en el mundo hispanoparlante. Ella escribía en inglés, era de nacionalidad irlandesa, pero se consideraba británica y yo creo que
sí se pueden aproximar ustedes a las traducciones de esta escritora porque sus obras no dependen tanto de la musicalidad del lenguaje ni nada de eso, y supongo que las historias son accesibles en nuestro propio idioma, es decir, español. He visto que hay una editorial por ahí que publica los libros de Iris Murdoch, no todos, no las 26 novelas, pero sí se pueden conseguir. Son algo caras, pero los invito a que se acerquen. Tiene también en la editorial Taurus, publicó algunos ensayos, creo que son 3 ensayos, en un libro que llamaron La soberanía del bien, que ahorita estaré citando, y los invito a que se compren este libro, muy recomendable. Entonces, ¿qué otras curiosidades de Iris Murdoch? ¿Cómo llegué yo a esta filósofa irlandesa? Pues estaba leyendo un libro de filosofía sobre el amor y la posmodernidad, y ahí el autor citaba este concepto que tiene Iris Murdoch de el amor como entender que la otra persona es un ser libre. Eso en cuanto al amor humano. Pero más allá de eso, Iris Murdoch en sus textos filosóficos desarrolla las ideas de los trascendentales, principalmente la idea del bien, y lo que dice es que el amor es una especie de llamado del mundo, de la realidad objetiva, hacia nosotros, que a través de nuestra razón, nuestra sensibilidad, en el caso de la belleza, y nuestra voluntad, en el caso del bien, captamos la existencia de las cosas, los animales y las personas, y debemos responder a ellos con una mirada atenta, una mirada amorosa. Entonces, para esta filósofa, eso es el amor, que se puede decir que es incluso la realidad misma, y la realidad misma es el amor. Por eso, en la reseña, que invito a que la lean, que escribí sobre The Italian Girl, una de las novelas de Iris Murdoch, desarrollo esta idea de el amor como deber epistemológico. Pues yo no he leído todas las novelas de Iris Murdoch, sí leí unas cuantas y les podré platicar sobre la que más me gustó. Les recomiendo que lean todas, y a través de las historias que plantea Iris Murdoch podremos ir elucidando qué es lo que ella cree que es el amor. ¿Por qué? Porque la literatura, el arte en general y la literatura en específico sirven mucho mejor para expresar la realidad, no solo para expresarla, para comunicar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, sino para conocer la realidad misma, que es una idea que hemos manejado en varios de los podcasts de Cultura Mínima. Si nos siguen, sabrán que siempre comentamos eso, cómo la literatura expresa mejor que el lenguaje científico o incluso filosófico la realidad. Y por eso puedo citarles yo una idea muy interesante, muy poderosa de Iris Murdoch en estos textos filosóficos de La soberanía del bien. Fíjense lo que dice. Dice Iris Murdoch: pero el aspecto esencial y fundamental de la cultura es el estudio de la literatura, puesto que constituye un ejercicio de educación sobre cómo representar y entender situaciones humanas. Somos hombres y somos agentes morales antes que científicos, y el lugar de la ciencia en la vida humana debe discutirse con palabras. Esa es la razón por la que es más importante, y siempre lo será, saber sobre Shakespeare que sobre cualquier científico. Entonces vemos aquí que Iris Murdoch se coloca en una posición muy diferente de la mayoría de los intelectuales de la época. Esto lo escribió más o menos en los 60s, y de su circunstancia particular. Porque, bueno, aquí aprovecho para decir por qué me interesé en la obra de esta escritora. Fue por un dato biográfico en particular. Cuando leí la cita de Iris Murdoch en el libro de Filosofías y Posmodernidad, ¿qué hice? Inmediatamente investigué en Wikipedia de qué se trataba, quién era esta autora. Y un dato biográfico salió a relucir inmediatamente en mi caso, que es el de que Iris Murdoch estuvo en Cambridge en los mismos años que
el filósofo austriaco, uno de los pensadores predilectos míos, Ludwig Wittgenstein. En Wikipedia dice que ella estudió con Ludwig Wittgenstein. Ya después averigüé que creo que no fue como tal estudiante de este filósofo austriaco, pero estuvo por ahí en los mismos años, es decir, 1949, 1951 me parece, en los que Wittgenstein dio clases en la Universidad de Cambridge. Entonces yo dije, una filósofa que estudió con Ludwig Wittgenstein y escribió 26 novelas, es alguien que vale la pena investigar qué nos puede decir sobre nuestra situación particular. Entonces, a partir de ese dato yo dije, voy a entrarle a Iris Murdoch. Pedí varios libros de esta autora en inglés, los pedí por Amazon y leí las novelas. Entonces, ¿cuál es el tema principal de Iris Murdoch, tanto en su obra filosófica como en sus novelas? Es evidentemente el amor. Y el amor pues trae muchas implicaciones, entre ellas que es una paradoja. Porque como vemos en esta cita del principio de El Castillo de Arena, en la que el esposo, More, que es el protagonista, está enamorado de otra mujer, una joven pintora que llega a el pueblo inglés a pintar el retrato del director de la escuela. Él siente la certeza de que está enamorado. Entonces, por un lado, cuando uno está enamorado, siente esto. Incluso hay un conocimiento ahí, dice Iris Murdoch, de que uno está viviendo la experiencia del amor. Pero por otro, como vemos en las palabras de reproche del pintor Bledyard hacia More, el amor a veces puede hacer que nos olvidemos de la realidad, de nuestras circunstancias o de la libertad de las otras personas. En este caso, de la esposa de More, Nan, esa mujer que sarcástica pero fiel, y sus hijos, su situación en la escuela, etc. Entonces, el amor presenta esta paradoja, que por un lado se siente como una imposición del destino, pero también empodera y hace a uno sentirse totalmente libre. Que esa es una diferencia entre el amor, cuando se junta con los trascendentales, verdad, bondad, belleza, y el mal, que según Iris Murdoch, el mal tiene un elemento de mecanización, es decir, el mal esclaviza. Y otra curiosidad ahí que me llamó mucho la atención de Iris Murdoch es que ella era atea, declaradamente atea, no creía en Dios, y sin embargo su filosofía se acerca mucho, al estar hablando del amor, a concepciones religiosas, pero nunca llega a decir que el deber del amor, el deber que yo llamé epistemológico, te lleva a las prácticas religiosas. Pero evidentemente la cercanía entre el pensamiento de esta filósofa y algunas ideas religiosas pues es muy grande. Entonces, una de las novelas que leí, que les recomiendo que lean, es la primera que escribió Iris Murdoch, se llama Under the Net, Bajo la Red. Es una especie de tragicomedia, una sátira, una comedia de enredos incluso, en la que Iris Murdoch describe una situación que quizá algunos de ustedes han vivido. ¿Qué pasa cuando te enamoras de alguien que no está enamorado de ti y la persona que sí está enamorada de ti, pues a ti no te llama la atención? Entonces, en esta historia vemos la vida de un escritor en ciernes, un escritor diletante que se llama Jack, que está enamorado de, déjenme, reviso cómo se llama la mujer, es Anna Quentin. Jack lleva varios años enamorado de Anna Quentin y también conoce a un tal Hugo, que es un personaje muy curioso que se asemeja incluso a Ludwig Wittgenstein con sus reflexiones sobre el lenguaje. Pero también Anna tiene una hermana que se llama Sadie. Y conforme la historia va avanzando, vemos situaciones cómicas que hacen resaltar la ironía del amor. Entre ellos, entre estas situaciones, llega un momento en el que se llama Jake Donahue,
Jake Donahue está buscando a Hugo, su viejo amigo, al que le dejó de hablar, pero que ahora se ha reencontrado con él a través de Anna, la mujer de la que está enamorado, y de repente llegan a una situación absurda en la que los actores de una película romana ubicada en tiempos de la antigua Roma están alentados por un sindicalista de tendencias socialistas que hace que se rebelen y se vayan a huelga. Entonces para eso de repente este personaje Jake Donahue se encuentra secuestrando a un perro actor para reclamar la recompensa y pues no les cuento más, pero es una comedia de enredos 100% recomendable. También está El Castillo de Arena, esa novela que les cité, en la que un padre de familia se enamora de una joven pintora, y una novela que les recomiendo que lean y que les va a sorprender es A Severed Head. Lo traducen como cabeza cortada o la cabeza decapitada. En esta vemos también la situación típica, o no sé si tan típica, al menos en el arte, de un hombre que está casado pero tiene un amante joven y no le quiere revelar a su esposa su relación amorosa hasta que la esposa llega y le dice que ella ha estado teniendo un amorío con el psicoanalista, que resulta además que es un amigo del protagonista, que en este caso en A Severed Head se llama Martin. El protagonista se llama Martin y su esposa le revela que está teniendo un amorío con el psicoanalista. Entonces las cosas se invirtieron. Y en esta novela hay temas está por un lado el adulterio, está incluso algo de incesto. En la obra de Iris Murdoch vemos casi siempre temas así que hacen resaltar esta cualidad paradójica del amor. Entonces vemos adulterio, vemos enredos amorosos, vemos aborto, vemos incesto, vemos también inclinaciones homosexuales. Hay un personaje, hay una novela que se llama The Bell, en la que el protagonista es un hombre que está buscando ser sacerdote y tiene una comunidad anglicana de laicos, pero se siente atraído por hombres, y en una de esas incluso se emborracha y acaba besando a un joven. Entonces aparece el tema de la inocencia, aparece el tema de los impulsos y cómo reacciona uno a estos impulsos. La novela que reseñé, que en este texto que titulé El gato de Iris Murdoch, es The Italian Girl, y en esta vemos otra vez un par de hermanos que uno de ellos se ha ido de su casa de la infancia durante años hasta que muere la madre, y cuando regresa se va enterando de los secretos que han vivido tanto su hermano con su esposa y su hija, una sobrina muy querida por él, que no es para nada la imagen de inocencia que él tiene en su cabeza. Entonces, estos son los temas que aborda Iris Murdoch en sus novelas. Si se fijan, siempre es el tema del amor y esta implicación de, por un lado, lo paradójico, ¿no? Que uno se siente que es el destino el que se impone y a la vez siente que es la voluntad libre de las personas, y por otro esta idea de el deber epistemológico, porque resulta curioso que cuando los personajes descubren que sienten amor o están seguros de que es amor lo que están viviendo, nunca es en situaciones de relación de pareja o incluso en la relación sexual, sino en The Italian Girl, por ejemplo. Isabel, que es la cuñada de Edmund, el protagonista, se da cuenta de que ya es capaz de amar cuando percibe que hay un gato ahí, un gato que sale de debajo del coche y se restriega contra una pared de ladrillo rojo. Entonces, cuando uno se sale de uno mismo y percibe las cosas, ya sean objetos, animales o personas que son seres libres, ahí es cuando uno
está viviendo la experiencia real del amor. En ese sentido, en los textos filosóficos de Iris Murdoch, les voy a leer un pasaje muy bueno que también separa el pensamiento de esta filósofa irlandesa de el de otros filósofos de la época, como por ejemplo los existencialistas, los marxistas, el psicoanálisis. Pero vean nada más qué pasaje tan bello. Se los voy a leer por aquí. A ver. Aquí dice, en La idea de perfección, que es uno de los ensayos que viene en La soberanía del bien, dice, en situaciones concretas, la realidad, como eso que le es revelado a la paciente mirada de amor, es una idea perfectamente comprensible para cualquiera. Lo repito, en situaciones concretas, la realidad se nos presenta a través de la mirada paciente de amor y cualquiera lo puede entender. Entonces aquí vemos cómo se distancia Iris Murdoch a través de su filosofía de pretensiones de erudición, intelectualismo, incluso de la escuela dominante en Inglaterra en esos años, en Cambridge, que es la filosofía analítica. Iris Murdoch se separa de todo eso y dice, la realidad es comprensible para todos a través del amor. Eso me lleva a una idea que desarrollo en la reseña, que es esta de cuál es entonces el antídoto contra el amor. Y la misma Iris Murdoch, en otro pasaje lleno de ironía, revela cuáles son las respuestas fáciles que da la posmodernidad a la realidad. Es decir, si la realidad es algo externo a nosotros que se nos impone, uno busca evadirla a través de lo que yo llamé ideología. Iris Murdoch dice ahí psicología burda, ¿no? que en ese entonces era el psicoanálisis, habla del utilitarismo, habla del marxismo docto. Entonces, la ideología como escape de la realidad lo que hace es que evita que nosotros amemos, porque amar es abrirse a la realidad objetiva, a las cosas, a los animales, a las personas, y la ideología te da una respuesta sencilla, mecanizada incluso, que simplifica las cosas y evita que tú salgas de tu ego. Entonces esa es, pues yo creo que ahí le podemos parar, porque si se fijan, pues no es nada sencillo hablar, echarse un soliloquio así de largo. En este caso me hizo falta las intervenciones siempre tan certeras de Benjamín para dirigir este discurso, pero podemos terminar con la recomendación amplia de que lean a Iris Murdoch, tanto su obra filosófica como sus novelas. Esto fue Cultura Mínima número 23, un proyecto que empezó hace algunos meses y pues sigue avanzando con mucho gusto. La idea es que vamos a publicar un libro con todos nuestros textos recopilados y espero pues que disfruten estas conversaciones, estos podcasts que a veces se pueden alargar, pero les aseguro que siempre tienen una lección ahí, aunque sea muy sencilla, muy concreta, aunque sea una referencia de un autor, de un artista, siempre hay algo que le podemos sacar a estas discusiones sobre la cultura. Entonces, agradezco su atención. Saludos a todos.